Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este maravilloso proyecto. Aquí, María Gómez Díaz, Ítalo Rúas y una servidora Ana Lourdes Ros le damos la más cordial bienvenida en este proyecto que, como les prometí, tenemos una maravillosa sorpresa porque somos octubre, estamos en octubre todo cambia. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de ópera. Tendremos ópera con el maestro Armando Cintra. Les hablaré un poco de su semblanza curricular. Él es titulado de la licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas, Letras Italianas por la UNAM. Obtuvo su título de licenciatura al defender la tesis La transmisión del mito de Don Juan en Italia, lo cual sirvió para la creación de varias páginas de Wikipedia dedicadas al personaje Don Juan Tenorio. Estudió el doctorado en literatura hispánica en el Colegio de México. Actualmente se encuentra terminando de escribir su tesis doctoral. En su vida académica ha sido expositor en distintos congresos de literatura, arte y feminismo. Es traductor del italiano y del inglés. Entre las producciones más importantes publicadas destacan poemas de Rod McQueen, un ensayo que Giorgio Agamben dedicó al Papa Benedicto XVI, el cuento italiano de Caballería Rusticana y el epílogo que no se publicó en la edición castellana del libro de Marcelo Tarí, Un comunismo más fuerte. Junto con Marta Celis y una playa de grandes traductores, Cintra participó en la traducción y publicación de Reflexiones sobre traducción de Susan Bassenet. La mayor parte de las publicaciones se encuentran disponibles en Internet en el sitio academia.edu. En 2017 participó con la lectura del poema Renga de Paz, Tomlinson, Sanguinetti y Robó con motivo de la 14ª Jornada Académica Otoño en Japón organizada por el CUI. Armando Cintra ha sido profesor de italiano, de lengua española, de literatura universal, de literatura mexicana e iberoamericana y de taller de lectura y redacción. Actualmente es el anchor, presentador principal del naciente canal de YouTube Cafeteando con C de Cultura. Querido Armando, bienvenido, bienvenido. Hola, buenas tardes. Ok. Maestra María Gómez Díaz, maestra Ana Lourdes Ros, profesores, alumnos e integrantes de la comunidad del CUI, a todos los asistentes virtuales a esta conferencia. Me siento muy honrado y agradecido por la invitación para participar en este ciclo de conferencias del CUI. No es la primera vez que estoy con ustedes. Ya hace 3 años tuve la oportunidad de visitar el campus, de visitar esta casa cultural con la lectura del Renga que me llevó a la sede del Estado de México. Sé que esta plática, esta reunión entre todos ustedes y yo, debería ser in situ, debería ser presencial. Sin embargo, esta nueva época nos ha hecho quedarnos a todos en casa y hacer de nuestros hogares salones de clase y por unos momentos auditorios para conferencias. También esta conferencia posiblemente debería ser más un curso en donde pudiéramos tener más de un ejemplo musical, pero debido al tiempo, debido incluso a derechos de autor que YouTube nos pone como problemática, pues más que nada esto será una plática. Una plática que durará más o menos 4 siglos en 45 minutos. Es un gran reto, porque podríamos solamente con uno de los elementos de la ópera, con uno de los momentos de la ópera, hablar más de un semestre. Pero bueno, comienzo pues esperando que mis palabras, además de ser el agrado de la audiencia, mantengan el nivel que la institución está acostumbrada. Inicio pues. Adentrarse en el mundo de la ópera puede
ser semejante con despegar a bordo de una nave espacial, superar la estratosfera, la exósfera, y cuando se pierda toda manifestación de la fuerza de gravedad, abrir la compuerta de la nave y dejarse llevar hacia el infinito del canto, que durante 400 años o más ha sido parte de la vida del hombre y ha permitido que las partituras, grabaciones y ahora registros electrónicos engrandezcan este mundo. Tal y como el universo se ensancha día con día en su infinito poblado de estrellas y planetas, donde parece no encontrarse ni un principio ni un fin, ocurre lo mismo con el universo de la ópera. Conforme pasa el tiempo, este infinito va nutriéndose y se acerca más a la perfección divina del arte, para deleite del imperfecto humano que nutre su alma a partir de acentos, o sea, palabras, tonalidades diversas e historias que conmueven las fibras más sensibles que pueda tener el alma humana. Ethan Mordden define que la ópera es un mundo aparte o una serie de mundos de microuniversos. Yo diría, Armando, con toda humildad, que es el encuentro perfecto de una Babel musical, donde todas las culturas pueden convenir y encontrarse, donde no obstante que la lengua en la que se canta, en la que se recita no se entienda, la música ayuda a que la melodía sintonice con los sentidos y lleve el mensaje de la ópera más allá que solamente las palabras. La ópera se convierte en una Babel, sí, pero es una Babel que no amenaza a ninguna potencia, pues no es aquella torre en donde el hombre quiere llegar a los recónditos lugares de la divinidad y enfrentarla, sino es un mundo en donde cada escenario en algún momento de la vida, cada arena de conciertos, cada plaza de toros, cada estadio de fútbol o inclusive modernamente cada reproductor de música se convierten por unos momentos en una puerta que permite que el escucha acceda por unos breves instantes a un paraíso. Si nosotros nos damos cuenta, la ópera, dame 2 segundos, si nosotros nos damos cuenta, la ópera es popular a partir del siglo XX, gracias. Exactamente debemos, y yo lo digo en mi caso, a los tres tenores más históricos y del siglo, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, José Carreras, y la popularidad que la ópera tuvo en aquellos años 90 con los conciertos en donde los tres se presentaban fuera de los teatros, momentos únicos e inigualables, novedosos en todo lo que es el arte de la ópera, porque esa popularidad precisamente permitió que muchos de nosotros tuviéramos acceso a algo que podía parecer limitado solamente a los conocedores, a aquellos que en Italia, y sobre todo en la Scala de Milán, se hacen llamar los logionisti, aquella gente que vive y trabaja para ir casi diario a la ópera, si es que así pudiera. Ahora sí. Se dice que la ópera es parte de la música clásica. ¿Ok? Si nos vamos al concepto de clásico, en estos momentos podríamos poner como un ejemplo que los Beatles son clásicos. ¿Por qué? Si nos vamos al concepto per se de clásico, podríamos apreciar que se trata de una palabra latina que en principio definía a los milites classici, o sea, aquellos soldados que estaban al frente del batallón o aquellos soldados que ahora conoceríamos como fuerzas especiales de cualquier ejército.
De ahí que definamos la música de concierto, la que compuso Mozart, la que compuso Händel, la que fue uno de los mayores representantes de su época. Así como definimos la literatura de las antiguas civilizaciones Grecia y Roma, porque son la base principal, la fuente de la cultura occidental. Nosotros decimos que es música clásica a la antigua porque es la que ha marcado la música moderna. El propio Billy Joel llega a decir que sus canciones las compuso Mozart. Sin la cultura clásica, sin Grecia, sin Roma, la Edad Media se habría quedado en las sombras que algunos historiadores quisieran dejar. Al indicar que este periodo fue un verdadero oscurantismo. Sin los mitos griegos, conservados y adaptados en Roma, no se hubiera consolidado la literatura occidental y mucho menos este género al que nosotros decimos que se llama ópera. El teatro de Grecia, inspirado en los rituales a Dionisio o Baco, según Dionisio para los griegos, Baco para los romanos, podría considerarse como una de las primeras visiones muy lejanas, no solamente del mundo del teatro como lo conocemos hoy, por el surgimiento de la tragedia en el siglo V, sino también por el género que nacerá en el siglo XVII. ¿Cómo distinguir qué es ópera? ¿Y cómo y cuándo nace una ópera? Esto que llamamos nosotros de esta manera general, que en español es una convención para decirle al teatro musical, sobre todo al que nació en Italia, nace entre el Renacimiento y el Barroco. Y aquí es una cuestión de convencernos de que nació allí, porque hay trabajos anteriores en donde posiblemente podríamos encontrar semejanzas. ¿Qué ocurre? Uno, cuando está consultando un libro de historia, tiene que convencerse de que el historiador es buen cocinero. ¿Por qué? Porque aquello que el historiador nos está preparando lo debemos digerir. Las artes no pueden ser fácilmente clasificables, perdón por el trabalenguas, clasificables, no pueden encerrarse en un par de fechas o no pueden encerrarse solamente en un marco histórico. ¿Por qué? Porque son rebeldes. ¿Por qué? Porque no podemos definir simplemente que hay un tipo de manifestación artística y esto ocurre con la ópera. Por eso, la metáfora con la que comencé de estar prácticamente volando sin gravedad en un universo en el que no tenemos ningún control sobre lo que estamos viendo. Con el avanzar de esta charla, ustedes mismos se darán cuenta de lo rebelde que puede ser un arte como este. Porque un simple ejemplo muy claro. Yo no puedo definir, ni ningún especialista puede hacerlo, mitológica. Porque entonces, ¿qué hacemos en el siglo XIX con el Orfeo que llega a convertirse en un cancán? Que ahora llegaremos a ello. ¿Dónde y cómo surgió la ópera? Bueno, si hacemos caso a los historiadores del arte, aquello que comúnmente llamamos ópera no es más que la manera en la que entre finales del Renacimiento y principios del Barroco, en la camerata del conde de Bernio, Giovanni dei Bardi, aquella suerte de academia en la que asistían intelectuales de la época, músicos, poetas, libretistas, entre ellos un gran intérprete de la vihuela como Vincenzo Galilei, padre del astrónomo, se sentaban a discutir desde teorías del juego, vamos a llamarle fútbol, que era una especie de juego de salón,
que se jugaba con una pelota, hasta intentar medir el diámetro del centro de la Tierra, de acuerdo a la proporción que Dante Alighieri ofrece en los versos, los últimos versos, donde está describiendo a Satanás en su infierno de la Divina Comedia. Puede decirse que la ópera nace en Florencia, en la camerata del Palacio del Conde de Bernio, algunos años después de terminado el Concilio de Trento. Cuando los padres conciliares, en la sesión del 17 de septiembre de 1562, definieron que a la comunidad religiosa debía desterrar del templo las músicas y cantares impuros y afeminados y apartar de la iglesia aquellas músicas en las que ya con el órgano, ya con el canto, ven cosas impuras y lascivas. Hasta ahí lo que dicen las actas del concilio. Aunque no puede aludirse a la iglesia en el que comenzó la música, si no hubiera existido el monje Guido de la provincia de Arezzo, no tendríamos notas musicales. Esta conclusión del concilio a mí se me hace muy extraña porque prácticamente desde la Edad Media hasta prácticamente nuestros días, la música de la iglesia ha sido cantada por voces blancas, voces femeninas, voces agudas. Entonces, esto de desterrar del templo los cantares impuros y afeminados, pues creo que nunca se logró. Qué bueno. Pero mientras que los padres conciliares contravenían los preceptos de San Agustín, como el que indica, quien canta reza 2 veces, dieron oportunidad para que los sabios, buscando la manera de poner en escena las antiguas tragedias griegas, formularon la unión del texto con los acordes de la música. De una obra de teatro musical, indicaron que se trataba de un melodrama. O sea, un drama con música, surgiendo la primera clasificación de la ópera en precisamente los melodramas de música. O sea, estas obras escritas para musicalizarse, para cantarse, se decía también que eran el arte del recitar cantando. O sea, obras donde se imponía el arte de hablar, actuar, cantando. El primero que representó, el primer melodrama que se representó parece ser que fue Dafne, la historia de la diosa de la casa según la mitología, según Ovidio, cuyo libreto fue de Ottavio Rinuccini y la música de Jacopo Peri. El segundo de los melodramas fue Eurídice, o sea, el mito de Orfeo y Eurídice. He ahí que a esta plática tenía por un lado al gran tenor del siglo XX, después de Caruso, Luciano Pavarotti, y en el inferior estaba Orfeo y Eurídice. ¿Qué importancia tiene esta manifestación que prácticamente en el mito del primero de los músicos de Grecia, el primero de los representantes incluso de la poesía, la ópera descansa en sus inicios. La ópera surge y se empieza a dar a conocer con el Orfeo, pero como todo inicio es imperfecto. Entonces, entre 1600 y 1602, en las reuniones del conde de Bernio, hay distintas puestas en escena, al principio con unos cuantos instrumentos, después estos instrumentos van incrementándose y se van formando pequeñas orquestas, bueno, primero cuartetos, luego quintetos. Si ustedes se dan un clavado en YouTube y ponen música, verán que hay muchas piezas que se tocan a partir de 4 instrumentos, otras que tienen 4 instrumentos y un piano, un clavicordio, dependiendo la manera o la instrucción que el compositor dejó para que fuera tocado. Con esto. Hasta este momento, digamos que es la parte más sencilla de explicar, porque hay una situación lineal. Pero
Podríamos cambiar de la siguiente, por favor. Okay. En ese está bien, perdón. ¿Cómo distinguir qué es una ópera? Bien. Conforme va avanzando el género desde el barroco, conforme va avanzando el género desde el barroco, se van acomodando distintas características de un libreto y de su musicalización. Entonces, hay momentos como las arias, que son composiciones para el solista. Hay momentos donde van a poder encontrarse dos personas y cantar, o incluso donde 3 o más personas podrán llegar. Una de las partes más fascinantes y yo creo que difíciles, tanto de cantar como de haber sido compuestas, es que en el viaje a Reims, ópera de Rossini, el maestro logró juntar a cerca de 14 cantantes al mismo tiempo. Pero ¿cómo pudimos llegar a esto? Si en el principio la ópera simplemente era actuar con música. Podríamos cambiar de la siguiente, por favor. Gracias. Ok. El inicio del melodrama, el inicio de la ópera comienza debido a que en aquella época la poética de Aristóteles, recién encontrada, traducida del árabe al latín, si no me estoy equivocando, va bien, griego, en algún momento la recopilaron los griegos, que estaba la recopilaron los árabes de la biblioteca de Alejandría, y pervive en árabe. Después, en el Renacimiento, se recupera la poética de Aristóteles y se traduce de nueva cuenta al latín y al griego. En aquel remanso, en aquella recuperación, hay una parte en donde Aristóteles dice que la tragedia tiene todo lo que posee la épica. Entonces, que incluso podía ser acompañada por música. Esta fue la base, esta fue la parte por la cual los integrantes de la academia comenzaron a buscar la manera de rehacer las tragedias griegas. Si ahora nosotros vamos al teatro en estos tiempos modernos y nos metemos a ver Edipo, vamos a encontrarnos con una puesta en escena que va a ser recitada, que va a ser simplemente actuada y que va a estar una misma línea vocal en donde el coro va a hablar, la gente va a responder, Edipo va a responder y no hay nada de música. Se supone que esto era lo contrario, que había un canto y que había incluso el acompañamiento de instrumentos como unas flautas de dos picos que se llamaban aulos, además de algunas percusiones y sonidos que hacían a partir del golpeteo con la madera o piedras. Bien, aquí hay una imagen con los primeros melodramas. Estos son los frontispicios, o sea, las portadas de lo que se supone que fueron, y ahorita les digo por qué estoy diciendo que se supone que fueron los primeros melodramas, las primeras óperas, porque si bien todo comienza según la historia con la musicalización de la Dafne y con la Eurídice, la primera ópera como tal tiene memoria musical de ella. ¿Qué es lo que ocurría? Está la letra, pero hay música. Entre los libretistas se intercambiaban los músicos. O sea, todos en el momento de hablar de ópera nos referimos solamente al compositor de la música y decimos qué grande fue Verdi y qué grande fue Händel y qué grande es Mozart y qué grande fue. Pero cuando nos adentramos al libreto es cuando nos damos cuenta que hay una persona que se dedicó a escribir los versos, a componerlos y obviamente a proponerle a alguien la musicalización de estos. Entonces, sí, la Dafne Rinuccini, existe el libreto
pero la música de Jacopo Corsi no está completa. Sin embargo, con lo que se tiene, se ha logrado más o menos reconstruir. Lo mismo sucede con las demás óperas. O sea, si ustedes van a la Eurídice, hace 2 o 3 versiones, porque una tiene música de Rinuccini y otra tiene música de Caccini, y así sucesivamente. No había, digamos, ninguna situación con los derechos de autor. Esto es lo que permite que desde este inicio vamos a llamar drama, vaya avanzando hasta entrado el 1609, cuando el maestro, el padre de la ópera, Monteverdi, crea la fábula de Orfeo. Vean, iniciamos con Dafne, sigue Orfeo, y luego Orfeo se retoma de nueva cuenta. Ok, me voy a detener aquí un momentito porque, por favor, puedes poner la siguiente diapositiva. Gracias. Hay una pregunta. Ópera en la Edad Media. Muy bien. No podemos hablar de ópera en la Edad Media como tal. Empezamos a sentir que ya no hay gravedad en nuestro universo operístico. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la ópera en la Edad Media, si preguntamos si hay ópera en la Edad Media, resulta que sí hay un ejemplo. Y, digamos, aquí, músico y compositor, el jorobado de Arras, Adam de la Halle, creó una obra no religiosa, una obra que se llama Los Juegos de Robin y de Marion, que tiene que ver obviamente con una situación del amor cortés, donde el enamoramiento, los temas cortesanos, los temas digamos, los temas medievales de inicio de la poesía, son lo que dan a esta obra un momento de lo que pudo ser después la ópera. Lo mismo va a ocurrir en la siguiente diapositiva. Gracias. Aquí, déjala tantito. Ok, lo mismo va a ocurrir con otros ejemplos, sobre todo en Italia, por ejemplo, o la musicalización para el Aminta de Torcuato Tasso, en donde los dos autores proponen tanto uno el mito de Orfeo como el otro una fábula pastoril musicalizada. Y si bien se habían acompañado con música, los acordes no estaban diseñados para cantarse, sino alguien hablaba y había alguien haciendo un acompañamiento simplemente. Los padres de la ópera, por así decirlo, Claudio Monteverdi y Alessandro Strillo, Monteverdi el que hace la música, Strillo el que hace los versos, con el Orfeo logran crear no solamente esta manifestación ordenada de música con letra, acorde, sino que logran juntar muchas voces y entonces, así como los madrigales, que son composiciones para ser cantadas en donde pueden intervenir muchas voces, utilizan esa técnica para ir marcando una nueva manera de hacer melodramas. ¿Qué pasa? Que para este momento empieza una nueva manera de componerse la música para el teatro. Entonces, ya podemos comenzar a hablar a partir de Monteverdi de lo que es la ópera que nosotros conocemos, o sea, la ópera per música, la ópera escrita para música. El interés por este tipo de obras de teatro entre los nobles fue tal que si ustedes van a las versiones operísticas de Monteverdi, se van a dar cuenta, de Monteverdi y Strillo, sobre todo del Orfeo, se van a dar cuenta de que hay dos versiones, porque hay una que respeta el mito de Orfeo, en donde Orfeo, cuando se muere Eurídice, va al inframundo
canta ante el rey de los del inframundo, que es Hades, con H, porque si no es jugo, y después regresa con Eurídice, pero al girar la vista, se regresa a Eurídice y vuelve a morir, y luego él sale y muere fatalmente. En la versión de 1609 no ocurre de esa manera, sino que Eurídice va a salvarse porque aquella versión había sido preparada para el matrimonio de una de las reinas Medici. Ok. La época de la camerata de Bardi llega a su fin cuando el conde tiene que trasladarse a Roma. Entonces, los compañeros de academia, como Girolamo May, Jacopo Corsi, establecen en sus casas distintos escenarios para poder seguir con estas manifestaciones, aunque será en Mantua cuando Monteverdi y otros músicos logren desarrollar lo que acabamos de decirles. Bien, será a finales del siglo XVII que las manifestaciones melodramáticas incluirán entre el repertorio más personajes derivados de otras fuentes. Momentos en que los personajes de los libros de caballería medieval, como el Amadís de Gaula, comienzan a recorrer los estrechos caminos del escenario, simulando pelear contra dragones, enfrentándose a encantadores e incluso rescatar a las doncellas aprisionadas en las torres de tiranos amantes. No puedo decir que la mitología se haga a un lado, pero sí puedo afirmar que entre los nuevos temas maravillosos también empiezan a surgir historias refugiadas entre las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento, a nutrir la espectacularidad y la teatralidad de este nuevo género musical. Y aquí es donde vamos a pasar al bel canto. ¿Ok? Un momento, no hay que desestimar, así veamos ahorita a Don Quijote caminando por el escenario en el siglo XVIII, no podemos desestimar la mitología, sino tenemos que ver que la mitología y los melodramas van avanzando en el mismo momento. Podemos tener 40 versiones de Orfeo entre el siglo X. Lo mismo va a pasar con otros personajes. La siguiente, por favor. Perdón. Le llamamos bel canto a lo que van a ser las composiciones de nuevos músicos, como Cimarosa, como Scarlatti y muchos más. Sé que voy demasiado rápido, pero apenas vamos a lograr recorrer los 400 años. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí al bel canto ya le podemos decir ópera, ya le podemos decir canto bello, o sea, es cuando los músicos están preocupándose por los cantantes. Cuando se dan cuenta que hay un cantante que puede tener cierta habilidad para llegar a ciertas notas y permitir que el público disfrute con las habilidades vocales, y entonces dejan algo en las partituras que se llaman calderones. Esto son unos puntitos especiales que le dicen al cantante que puede hacer lo que quiera en el momento de llegar a esa nota y hacer juegos y lucir lo que se le llega a decir como filigranas o arreglos. Eso depende de la capacidad vocal de cualquier de los cantantes. Si ustedes quieren escuchar filigranas, pueden escuchar a Montserrat Caballé o pueden escuchar a Pavarotti joven y van a encontrarse con verdaderas perlas del canto. No perlas negras, que esas son cuando se craquea la voz, o sea, cuando tienen un gallo. Ok, siguiente, por favor. Bien, entre los siglos XVII y XVIII, la literatura y la ópera se unen prácticamente. No quiero decir con esto que la mitología no sea literatura o no sea parte de la literatura o no forme parte de aquello que nosotros definimos como tal, pero las obras nuevas
empiezan a meterse, digamos, empiezan a tomarse como argumentos para para las nuevas óperas. Ahora sí podemos hablar de ópera, ya no de melodramas, porque aquí ya tenemos que hay momentos en donde todos cantan juntos y toda la música, inclusive cuando va a haber recitativos, cuando va a haber partes habladas, van a tener un equilibrio con la nota que lleva cada sílaba. La siguiente, por favor. Ok, ópera per música. Uno de los mayores representantes, posiblemente, de este momento sea Mozart, Wolfgang Amadeus. Y una de las óperas que puede marcar un antes y un después de lo que es el género como tal es el Don Giovanni de Mozart. Ópera que recoge un argumento español en donde la maravilla de hacer despertar a la estatua de piedra y hacer que castigue al libertino hará que se convierta no solamente en la madre de todas las óperas, sino que es la primera ópera en donde musicalmente Mozart logra acomodar una frase exacta de 12 sonidos. Misma situación musical que solamente podrá igualarse en una composición de Ricardo Castro en el siglo XX. Los únicos dos que han logrado digamos, este sonido dodecafónico. La frase es, aparte, muy simbólica, porque es cuando el convidado de piedra está por llevarse a Don Giovanni, lean Don Giovanni, métanse a verlo también si pueden, y es cuando le dice que Don Giovanni le ofrece de cenar y le dice el convidado de piedra, que es obviamente un espectro, un muerto que ha llegado a hacerse justicia, le dice, no se alimenta de comida terrenal, aquel que ya se alimenta de comida celeste. Non si pace di cibo mortale, quel che si pace di cibo celeste. Y ahí está la primera frase dodecafónica de la historia de la ópera. ¿Qué ocurre? Ya para este momento, Alemania y Francia tienen manifestaciones operísticas. En Alemania, la ópera es en italiano. Es más, en Alemania, desde el emperador hasta el más pequeño de los habitantes, entienden el italiano porque las óperas se popularizan. Si en los teatros alemanes, Mozart, Salieri y otros más ponen en escena distintas obras, en la calle se hacen manifestaciones populares. Incluso hay todavía el recuerdo unos años de representación del juego casi para que el vulgo riera, pero ahora ya se hace siguiendo los compases de Mozart y los versos de Napoleón. El canto en el siglo XIX. Vamos rápido, estamos recorriendo yo creo que cada siglo en 5 minutos. Entonces, si teníamos bel canto con las óperas de Salieri, con las óperas de Scarlatti, ahora en el siglo XIX vamos a tener que hay una nueva, no me gustaría decirle transformación por no meterme en bronca política, pero una nueva revolución en lo que es el sentido de la composición. ¿Qué ocurre? Seguimos teniendo mitología, pero menos, y ahora vamos a tener que las obras del romanticismo dan pie a, por ejemplo, encontrarnos con Werther en el teatro francés con uno. ¿Qué ocurre? Giuseppe Verdi, el gran Francesco Fortunino Verdi, crea
verdaderas obras maestras, experimentando con un sinfín de obras románticas y no románticas, porque incluso es de los pocos, junto con Haydn en algún momento, que se atreve, y junto con Rossini, que se atreven a musicalizar obras de asunto shakespeariano, con la mala fortuna para Rossini de que su Otelo fue muy criticado por Lord Byron, con la buena fortuna de que el Macbeth de Verdi es una obra prácticamente hecha a la medida, casi sigue el texto de Shakespeare, salvo con algunas diferencias, pero es una obra maldita, es una obra que los cantantes de ópera muy poco fiados de su buena suerte suelen actuar. ¿Por qué? Porque ha coincidido que estas son historias del teatro, son muy bonitas. Bueno, no tanto, pero ha coincidido que el candelabro de la Scala de Milán cayera sobre el público en el siglo XIX. Ha coincidido con que terminando la última aria de Macduff, se infarta el actor y cae muerto en el escenario. Ese tipo de cosas han sucedido con Macbeth. ¿Qué ocurre también? Surgen las obras, posiblemente las obras más conocidas después de las de Mozart. Es el siglo en que nace Rigoletto, es el siglo en que nace La Traviata, y, por ejemplo, son todos argumentos de novelas literarias, o sea, son todos argumentos de obras que Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Antonio García Gutiérrez proponen para, mejor dicho, los toma Verdi, los toman sus libretistas, Arrigo Boito, Francesco María Piave, etcétera, y crean estas obras que a todos nosotros han llegado de una u otra manera. Yo creo que todo el culto público que me está escuchando, gracias, conoce la Donna Mobile y conoce a las Valquirias, aunque sea por Miss Piggy, que sale con su yelmo y sus dos cuernos. Tenemos que el siglo XIX, al menos la primera mitad y casi el último tercio de este siglo, es de Verdi y de Wagner. Son los dos emblemas de la ópera moderna, y mientras que Verdi se basa en todo esto que les acabo de decir, de romanticismo, digamos, parte del verismo, ahorita vamos a llegar al verismo, Wagner es Wagner. Las composiciones de Wagner son solamente de él, no hay punto de comparación con los demás, porque cada ópera de Wagner tiene atrás un poder mitológico por toda una serie de conocimientos de mitología germana que obviamente por orden de sus mecenas, del emperador y obviamente del Kaiser, pues obviamente le pedían, y era el manifestar la gloria del imperio germánico. No por algo en la época de Hitler fue una sinfonía de Wagner, ¿cómo se llama? El himno, pero bueno, no voy a hablar más de dictadores, ya ven lo que pasó la semana pasada, podemos cambiar ok, viene el verismo. En la última parte del siglo XIX, prácticamente junto con el naturalismo francés, surge lo que en Italia se le va a llamar verismo. La principal obra que retrata esto es la caballería rusticana, que incluso si ustedes la escuchan, verán que en el intermedio es solemne. No hay más nada que pueda elevar a alguien a el paraíso al que yo les hacía mención, que el intermedio de la caballería rusticana, que incluso hay un Ave María
compuesta con esa música. Y otra de las obras representativas es la de los payasos. Siguiente, por favor. Giacomo Puccini es aquel que es el representante de principios del siglo XX, después de la muerte de Verdi. En él, digamos, viene toda la complejidad. Hagan de cuenta que para las óperas de Puccini, en un caso, se juntaron todas las características de la ópera, y entonces podemos encontrar, salvo mitología, todo un conjunto de duetos, tercetos, quintetos, armonías distintas, que eso un músico lo explicaría mejor que yo, pero también es la época de los movimientos de vanguardia, y esto influye sobremanera en Puccini, tanto que al principio del siglo XX tenemos obras como la Madame Butterfly o Turandot, que hablan de asunto oriental, o tenemos también la Bohemia y Tosca, que son una mezcla entre romanticismo con partes veristas, e igualmente hay un recuerdo de la Divina Comedia en su Janis Kiki. ¿Qué es lo que más se recuerda de Puccini? Que prácticamente después del himno de Italia en el torneo de juego de fútbol en el Mundial, prácticamente el Nessun Dorma proveniente de Turandot fue el segundo de los himnos. La siguiente, por favor. Bien, después de la ópera, obviamente hay algo que es ópera ligera. Y será en Francia, será en España, en donde al principio en Francia con Don Quijote y Sancho se dan las primeras representaciones. Sin embargo, Orfeo está presente, y será gracias a Jacques Offenbach en donde el Orfeo se recupere y pues se cree este famosísimo Can-Can, que es cuando él llega a la parte de la región umbrosa y todas las almas pecadoras, obviamente esta ya es una visión más cristiana, católica, etcétera, empiezan a bailar porque es la llegada del príncipe de Tracia. La siguiente, por favor. La opereta en Alemania viene gracias a la familia Strauss, y el murciélago es la parte primordial, la parte más representativa. Y en lugar del can-can, obviamente, los alemanes tendrán el Waltz. Siguiente, por favor. Con la zarzuela sucede lo mismo. Pero aquí la zarzuela se llama así no porque sea el género, sino porque el primer lugar en donde se presentó una ópera en español fue el Palacio de la Zarzuela. Se supone que esto viene del género chico, género que fue cultivado o que se empezó a cultivar por Lope de Vega y Calderón de la Barca, y digamos, así como ocurrió en Alemania, en Francia, se necesitaba algo más ligero. No todo el día se puede ir cantando El Anillo del Nibelungo. E incluso en español se empezó a regenerar Don Juan, se empezó a retomar Don Juan en la zarzuela, así como otros argumentos como El Gato Montés, en donde un torero se enamora de una gitana. Recuerdo, obviamente, de Prosper Mérimée y de la Carmen de Bizet, que pertenecen a la ópera francesa. Siguiente, por favor. Ok. La ópera en México surge en lo que es la parte del virreinato, siglo XVIII, 1711, y estas óperas suelen ser imitaciones, muchas traducidas al español, muchas se respeta el italiano, y pues simplemente no tiene un gran auge al inicio. Va a ser hasta el siglo XX que haya una tradición, siglo XIX, finales, siglo XX, después de la Revolución,
cuando viene un auge en donde la gente se presenta a la ópera, es más, Caruso vino muchísimas veces. Caruso fue el primero en hacer un concierto al aire libre en la Plaza de Toros de lo que ahora sería Cuatro Caminos. ¿Cómo se llama? Y después, pues, viene una serie de presentaciones de las grandes casas de Europa al Palacio de Bellas Artes. Yo creo que con esto, bueno, ya me están pidiendo terminar. Yo simplemente quisiera agradecer, bueno, ofrecer una disculpa por la velocidad. Sé que es como una presentación está muy acelerada, sé que requerimos de más tiempo para simplemente hablar de un solo momento. Yo agradezco la atención de todos y cada uno de ustedes y simplemente quisiera terminar diciendo que si yo hubiese trabajado en algún momento con Al Capone, gran asistente, gran melómano, le hubiera dicho que salir del mundo de la ópera es prácticamente igual a salir del mundo de la mafia, solamente muriendo. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, muchas gracias por tus palabras, interesantísimo. No es un tema para un gran público, aunque sería ideal que todo ese gran público se acercara a la ópera. Es exquisito, exquisito, ¿no? Hay cosas muy específicas, ¿no? Dentro de la ópera, por ejemplo, el concurso ¿no? Para el área es un área de Rossini, del Elixir de Amor. Ok. Una furtiva lágrima. Sí, ¿no? Tiene es que es delicadísimo, ¿no? Algo que, no sé, en fin. Vamos a los comentarios si quieres. ¿Te parece bien? Claro que sí. Dice la maestra Leti Gámez, muchas gracias Leti por todo. Felicidades maestro Sintra, el tema amerita un curso. Pregunta, ¿existe ópera contemporánea? ¿Cuáles son sus temas? Perdón, se me cayó el... Okay. Pregunta. ¿Me escuchan aquí? Sí. Sí. Ay, ¿ya? Ya lo te perdí. Sí hay ópera contemporánea. Sí. Hay una que se llama El cartero de Neruda, inspirada en la novela de Skármeta, hecha a propósito para Plácido Domingo, para que él interpretara a Neruda. Está, digamos, compuesta con la facilidad vocal para que el maestro obviamente brille. En México tenemos el trabajo del maestro Lavista, que es Aura, inspirada en la obra de Carlos Fuentes. Si leen por casualidad mi crítica, pues no le va muy bien al maestro Lavista, pero la obra se defiende operísticamente hablando se defiende, pero estructuralmente el libreto deja un poco que decir, sobre todo por la obra de la que se deriva. Que si nos vamos incluso al background de Carlos Fuentes, Fuentes se inspira en María Callas en la agonía de 1952 de la Traviata, en la agonía de la Traviata en 1952, cuando María Callas está precisamente presentando, como era una soprano que tenía una voz absoluta, incluso se le dice soprano absoluta, pudo manejar un registro en el que parecía que hablaban dos personas. La joven, digamos, la joven Violeta y la moribunda Violeta, que por la tuberculosis estaba ya asfixiándose. Pero sí hay ópera moderna, incluso hay ópera en chino, también cantada por Plácido. Hay una ópera también, ¿no? Que se llama Moctezuma, creo. Pero Moctezuma es de Vivaldi. Son de Vivaldi y son de cuando al maestro le llegó el interés por
por todo lo que era Mesoamérica y las culturas de este bello mundo. Sí, no, o sea, es Barroco. Barroco, exactamente. Por eso la introducción es con esta metáfora. Estamos volando en el firmamento estrellado y si agarras una cosa, resulta que tiene correspondencia con las otras dos. Yo me iría a una definición muy borgiana de que estamos en el Aleph, donde un punto une todos los puntos. Bueno, Aleph. Muchas gracias. Dice Maru Carrasco, buenas tardes amigas y amigos, un tema maravilloso y sublime. Gracias por compartirlo, maestro. Gracias, Ana Lourdes, gracias. Saludos, Ítalo. Gracias, Maru. Renga 2020, felicidades al Armando y al maestro Armando. Muchas gracias, Renga. Hola, Mauricio. Marta. ¡Ah, es Marta! Marta Celis, es Marta Celis, Renga 2020. ¿Cómo voy a adivinar? Ana Lu, ¿puedo decir algo? Por supuesto. Bueno, ustedes no están para saberlo, pero yo se lo voy a contar. Marta Celis, o sea, Renga 2020, es compañera mía del doctorado y prácticamente es como mi manager. Ella fue la que me dijo de la conferencia y ella fue el enlace con el CUI. Entonces, por eso, hola Marta. Sí, porque Marta es mi amiga. Entonces, yo acudí a ella y siempre hay que acudir a Marta. Es muy bueno. Muchas gracias. Mauricio García, también te mando una carita feliz. Gracias. Marta Cervantes, hola, muchas felicidades y más éxito. María Scanlan, felicidades, extraordinario. Gracias por este magnífico regalo. Bendiciones. Gracias. Vianey Toledo Cerrato, excelente tema, muchas gracias. Gracias a ti, Vianey. Gracias. Marta Ángeles, muy interesante su conferencia de ópera. Saludos. Alejandro Román Rivera, excelente presentación, felicidades. Es mi cuate, Alejandro. Ok. Pero traigo porra, traje porra. Muy bien, bienvenida a la porra. Maru Carrasco nuevamente dice, muchas felicidades, maestro Sintra, excelente y muy disfrutable ponencia. Y dice, sí, un curso, por favor. Renato Moisen, saludos al gran maestro Armando. Gaby Nava. Gaby Nava, maestro, muchísimas gracias por su valiosa aportación sobre conocimiento y deleite del magnífico género de la ópera en México y el mundo. Es un necesario espacio de relajación y alimento para el alma. A ver. Gaby Nava, saludos de Gabriela Cohen desde Eugene, Oregon. Wow. Marta Celis, abrazo a ambos. Y Horacio Ramos, un saludo y muy buen tema. Ojalá tuviéramos más tiempo. Pues si estás de acuerdo, Armando, podríamos tener una segunda parte más adelante con un tema concreto, si estás de acuerdo. Por supuesto. Perfecto, entonces lo armamos y pues damos por terminada nuestra conferencia de hoy. ¿Tienes algo que añadir? Dar gracias por la paciencia y atención al público y gracias a ustedes por la invitación a esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, amables. Gracias a Ítalo por el apoyo audiovisual y todos los mensajes. Sí, Ítalo está tras bambalinas, pero pues, es el artífice de esto. Él es todo nuestro apoyo. Muchas gracias, Ítalo. Y bueno, a ustedes les recordamos que la próxima semana, por este mismo espacio, vamos a tener una nueva conferencia. Vamos a hablar precisamente de océanos, su biodiversidad y el impacto humano con la maestra Loray Rosales. Así es que los esperamos, nos vemos, ya les dije, octubre es un muy, muy buen mes. Muchos cambios y mucha alegría. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.